Buenas noches, hermanos. Buenas noches a todos. Espero que estén todos ahí en casa bien abrigados, ya que el invierno está fuerte. Y vamos a dar inicio a esta segunda clase. Por ello antes de todo, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este día que nos da y nos permite también poder buscar más de su palabra, poder más buscar acerca de Él, conocerlo cada vez más. ¿Ok? Vamos a orar. Oh Padre Celestial, gracias Señor, te damos por este tiempo que estamos aquí, por esta segunda clase que tenemos que nos da el Señor, el privilegio de poder compartirlo, Padre mío, con Nimrod, quien en esta oportunidad nos dirige y nos ayuda, Padre Santo, a poder tener claras ciertos temas que no hemos tenido con tanta claridad durante nuestro camino como cristianos. Ayúdanos, Padre Santo, que todo lo que nosotros podamos escuchar, todo lo que podamos aprender, Señor, podamos llevarlo a un estudio a profundidad en nuestro día a día, también podamos llevarlo a la práctica y que todo esto, Señor, sea de bendición para muchas más personas. Gracias, mi Dios, por este momento, por la clase de hoy, por cualquier problema técnico que pueda haber. Padre mío, te pedimos que tengas tú todo el control y también, Señor, que sigas dándole sabiduría a Nimrod para que él pueda seguir enseñándonos. Y gracias, bendecimos la vida de cada uno de mis hermanos también, que estamos aquí, los que están por venir también. Te pedimos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Nimrod, ahora sí. Ya, a ver, primero, si se me escucha bien. Perfecto, hermanos. Buenas noches. Mi nombre es Nimrod nuevamente y como ya hemos visto la semana pasada, hemos comenzado con un breve estudio de la doctrina de las Escrituras. Entonces, voy a empezar a proyectar el PPT primero para poder comenzar. Ahí está. Entonces vamos a ver el segundo taller de Introducción a la Doctrina de las Escrituras, ¿sí? Y solamente para poder recordar un poco, vamos a recordar el contenido de estos talleres. La semana pasada vimos lo que era la revelación y la semana pasada también vimos lo que era un poco el canon de las Escrituras. Hoy día, en esta semana, vamos a ver lo que es un poco, vamos a entender o vamos a tratar de entender, porque yo sé que estos temas a veces suelen ser muy complicados, pero vamos a tratar de entender siendo personas finitas, un poco lo que es la inspiración de las Escrituras, y brevemente vamos a ver también el tema de la inerrancia, qué significa esto, por qué razón está incluido dentro de estos temas. Y la próxima semana o la próxima sesión vamos a ver ya un poco de las características de las escrituras. Pero estas características se derivan de lo que vamos a ver ahora y lo que hemos visto la semana pasada. Si estas palabras que vamos a ver ahora son palabras de Dios, si estas palabras son revelación de Dios, entonces sus características son necesarias. Y vamos a verlo punto por punto, ¿sí? Y la última semana ya va a ser una especie de introducción a la Biblia que tenemos en las manos. Cómo es que desde el momento que fueron escritos hasta ahora, cómo es que tenemos la Biblia que tenemos y también, por ejemplo, por qué existen muchas traducciones, ¿no? ¿Qué traducción es mejor o todas son buenas? Y vamos a ver cosas así. Entonces, ese es, digamos, he dividido el taller en estas 4 partes. Como verán, son muchas cosas que se va a hablar, entonces vamos a ver de una manera introductoria, de una manera que permita que los que no han llevado de repente esto en algún tiempo atrás, pues le permita seguir estudiando, le permita seguir conociendo más a fondo estos detalles de esta doctrina, ¿sí? Entonces, les animo a cada uno de ustedes, hermanos, a que sigan profundizando en este estudio. Lo que deseo con este taller es que cada uno de ustedes adquiera herramientas básicas para que cuando se acerquen a un libro de teología sistemática o se acerquen a un libro especializado respecto al tema, ya no les sea, digamos, nuevo
o desconocido ciertos términos o ciertos conceptos, ¿sí? Entonces, por esta razón, la metodología, como dije la semana pasada, es primero que vamos a ver de un nivel introductorio. La idea es que podamos explorar este terreno por primera vez, ¿sí? Y por lo tanto, queremos que también la clase sea interactiva. Entonces, voy a pedir de rato en rato, de cuando en cuando, algún tipo de interacción con ustedes. Por ejemplo, algunas preguntas de elección múltiple, que la semana pasada dije que ahora los voy a usar, más que nada para poder reforzar lo aprendido. Y también quiero que ustedes me apoyen con las aplicaciones. No quiero simplemente soltar y soltar información, sino también qué cosa todas estas verdades o estas enseñanzas pueden traer a nuestra vida como aplicación. Y finalmente, sé que hay ciertas cosas que quedan al aire o que no se explicó bien. Entonces yo les invito, hermanos, a que ustedes también puedan formular sus preguntas. En primera instancia, yo les animo a que formulen preguntas de lo que se habló. Si son preguntas que de repente demanden mucho mayor respuesta o ustedes no saben que son preguntas un poco más complicadas, quizás yo les voy a pedir que me puedan escribir por interno. Hay otros hermanos que me han escrito y he tratado de responderles también cuando tenga tenido un poquito de tiempo libre, ¿no? Bien, comenzamos entonces con las preguntas de respuesta múltiple. Quiero que por favor los que están en este momento presente me ayuden escogiendo en el chat o si gustan con micrófono, ¿cuál sería la respuesta correcta a la siguiente pregunta? ¿Cómo también se le conoce a la luz de la naturaleza del hombre? Eso fue una cosa que vimos la semana pasada. Entonces tenemos tres alternativas. A, la conciencia humana, B, la conducta humana, o C, las habilidades físicas. A ver si no sé si me pueden ayudar con escribiendo en el chat de repente alguna letra, algo. No se preocupen, todos pueden, cualquiera puede participar. A ver, ¿nadie alguna idea? La luz de la naturaleza del hombre. Vimos que esto era una de las tres formas de revelación que Dios daba de forma general. La B, dice el hermano Juan Carlos. Ya, muy bien. Sí, puede ser. Ahora vamos a ver. Era la respuesta, la A, la conciencia humana. ¿Se acuerdan ustedes que vimos las imágenes de por qué razón reaccionamos ante actitudes positivas, negativas, y vimos que Dios había puesto su ley moral en nuestros corazones y nuestra conciencia nos acusa para si hay una actitud buena o una actitud mala, si hay una conducta que sentimos que es una conducta apropiada o sentimos que es una conducta impropia. Entonces, todo eso se conoce como la conciencia. ¿Sí? Bueno, Juan Carlos, muchas gracias por su participación. Vamos con la siguiente pregunta, entonces. Esta ya es un poquito más sencilla, creo yo. ¿Cuáles serían los tres tipos de revelación general? La alternativa A dice la conciencia, la ley moral y las obras de la creación. La B, las obras de la creación, la providencia y la conciencia. O la C, la providencia, las escrituras y la creación. ¿Cuáles de estas tres alternativas o englobaban los tres tipos de revelación general? A ver, por ahí de repente alguien se anima. La C. Uy, cerca. Cerca. Y déjame decirle que es un poquito triquiñuela la pregunta, ¿no? Las escrituras son una revelación especial. O sea, la revelación especial son las escrituras. Pero la revelación general son aquellas que están aptas para todo el mundo. La creación, las obras de la providencia, que por ejemplo puede ser la lluvia que cae para justos e injustos, puede ser la historia, cómo se mueve la historia, o también la conciencia, que habíamos visto. Bien, pero el hermano Juan Carlos es el único que está participando. Quiero que por favor les animo a que los que no han participado también puedan atreverse a participar. Ya. Esta.
¿Qué significa la palabra canon? Hemos visto la semana también pasada. Conducta, conciencia, revelación, inspiración, o regla o norma. A ver, la palabra canon, ¿qué significaba? La C. A ver, muy bien, muy bien, muy bien. Canon significa regla o norma y era una cañita que se usaba para medir, ¿correcto? Bien. Siguiente y última pregunta. Entonces, ¿a qué nos referimos con canon bíblico? ¿A los tipos de revelación? ¿A la lista de libros del Antiguo y Nuevo Testamento? ¿O a las doctrinas fundamentales del cristianismo? A ver, ¿qué alternativa le damos? Ahí están pensando, creo que esta pregunta está más complicada. Pero no es complicada. A ver, ¿qué alternativas? La B, muy bien, la C, la B, hermano Juan Carlos, muy bien. El hermano Juan Carlos ha acertado, es correcto, el canon bíblico es la lista de los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces, bien hermanos, vamos a pasar con el contenido del día de hoy. Pero no sé si por ahí les ha quedado claro la respuesta de las alternativas, si no me avisan. Vamos entonces con lo que vamos a estudiar ahora en el día de hoy. Primero vamos a ver un poco de la inspiración. Vamos a ver lo que la enseñanza de las escrituras nos da y con eso vamos a poder hacer dos cosas. Definir la inspiración y ver algunas de sus propiedades. ¿Sí? Entonces, eso va a partir, estas dos últimas va a partir de la enseñanza. Y finalmente vamos a ver lo que es la inerrancia. Como les dije, esto va a ser un tema introductorio, es un tema complejo, muchas veces de definir, pero vamos a tratar de dar algunos alcances para poder tenerlo presente. Bien, entonces comenzamos con el tema de la inspiración. Y para esto, me gustaría que por favor ustedes puedan de repente compartir en el chat lluvia de ideas o cosas que se le vienen a la mente cuando escuchan la palabra inspiración. ¿Qué cosas se le viene a la mente? No sé, de repente se le viene a la mente un poeta, ¿no? Inspirado por su musa, por alguna mujer a que le inspira a escribir poemas. ¿Qué cosas se le viene a la mente con la palabra inspiración? Motivo. Muy bien. Para una inspiración, motivo, ¿ya? ¿Alguna otra palabra, hermanos, que quieran comentar? De repente puede ser, alguien puede decir, inspiración viene de la palabra de respirar. Voy a inspirar. O, ¿qué más puede ser? Bueno, si pudiéramos hacer lluvia de ideas, las personas van a decir muchas cosas. A veces cuando uno simplemente pone palabra, significa para uno A, para otro significa B, para otro significa C, pero la inspiración, lo que va a tratar, antes de definirlo solamente voy a decir lo que va a tratar es acerca de que la Biblia es palabra de Dios. Y cuando yo digo la Biblia es palabra de Dios, justamente la inspiración es la que le va a dar sentido a esta frase. Pero a la vez surgen muchas preguntas. Por ejemplo, ¿no? ¿En qué sentido la Biblia es la palabra de Dios? O sea, ¿por qué este libro que tengo en mis manos, que yo leo, por qué razón o en qué sentido tengo que decir que es Dios, su palabra hablando? O, por ejemplo, la Biblia, el libro que tengo en mis manos, ¿es palabra de Dios o contiene palabras de Dios? En otras palabras, dentro de este libro llamado Biblia, ahí vamos a encontrar palabras de Dios, pero ¿habrá palabras que no son de Dios? ¿O todo es palabra de Dios? Por ejemplo, ¿y cuál es el papel del escritor humano? Porque la Biblia no cayó del cielo, ¿no? La Biblia no simplemente salió desde el lugar de Santísimo y ¡pum! Alguien lo encontró. Hubo un escritor humano, entonces, ¿cuál fue su función? También otra pregunta que nos podemos hacer es, si hubo un escritor humano
y a la vez es palabra de Dios, ¿cómo se puede entender esta dualidad o esta actividad humana y divina? ¿Cómo se puede entender? ¿Cómo se armoniza, no? Y finalmente, algunos pueden decir, ¿realmente es posible? O sea, que Dios se pueda comunicar a través de palabras. ¿No es Dios tan infinito que no hay ni una sola palabra que pueda contener algo de Dios? Entonces vamos a ver algunas cositas de aquí más adelante, como dije a nivel introductorio. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, algún comentario, hermanos, que quieran hacer? Siéntanse libres, si no, continuamos con el tema. Bien, entonces continuamos. Vamos a ver entonces el primer contenido, que es ¿qué cosas dicen las Escrituras? Y mi intención en este lugar es solamente dar un breve recorrido por la Biblia para ver qué cosas nos va a enseñar acerca de la inspiración. Como ven, hasta ahora no he dado una definición. Primero quiero saber qué cosa me enseña la Biblia acerca de lo que es palabra de Dios. Entonces vamos a comenzar con el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué cosas nos enseña en el Antiguo Testamento? Bueno, voy a simplemente sintetizar su enseñanza en tres cosas muy importantes. La primera es que el Antiguo Testamento nos habla de un discurso directo de Dios. O sea, que Dios se comunica directamente al hombre, ¿sí? ¿Y qué significa esto? De que no es que Dios está abandonando su creación, no es que Dios simplemente se queda en silencio, sino es que Dios se comunica. Y no solamente se comunica. Vamos a ver. Éxodo 20, del 1 al 4, dice lo siguiente. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. La pregunta sería, ¿quién es el que habló? Y la respuesta es Dios. Dios habló. Ahora, nuevamente, Dios está comunicando, pero se está comunicando no a través de una imagen simplemente, sino que Dios está diciendo algo, está comunicando palabras, ¿no? Dice ahí la Biblia en negrita, y habló Dios todas estas palabras. Por ejemplo, dice, no tendrás, y más abajo, no te harás. Son palabras que Dios está transmitiendo al ser humano. Entonces, a través de esta enseñanza del discurso directo, podemos sacar dos conclusiones. La primera conclusión es que es posible, y Dios lo hace, es que Él se comunica. Dios se comunica con el hombre, y se comunica por medio de palabras, no solamente con ideas o con imágenes que Dios le pone al hombre. O sea, Dios no solamente le pone algo visual, sino que hay palabras específicas, como vimos en el pasaje, no tendrás, no te harás, ¿sí? Y la segunda conclusión que vemos es que el lenguaje humano no es una barrera para Dios. Dios puede utilizar el lenguaje humano. Entonces, no es verdad de que el lenguaje no permite que Dios transmita un mensaje al hombre de una manera que sea esta palabra de Dios o palabra divina, ¿sí? Pero también en el Antiguo Testamento nos enseña no solamente que Dios habla directamente al hombre, sino que Dios utiliza un discurso profético. ¿Y qué significa esto? Que Dios habla, pero a través de un hombre. Este hombre se llama profeta. El profeta de Dios es aquel hombre que pronuncia palabras de parte de Dios. Y al pronunciar palabras de parte de Dios, si alguien obedece estas palabras del profeta o desobedece, significa que está obedeciendo o desobedeciendo a Dios mismo. Y para esto les voy a dar un caso que es el caso de Samuel. No sé si ustedes recuerdan el caso de Samuel y Saúl. ¿Alguien sabe quién fue Saúl? No sé si me pueden poner en el chat si desean.
¿Alguien recuerda quién fue Saúl y quién fue Samuel? Brevemente. A ver si recordamos escuela dominical. A ver, quisiera saber quién recuerda quién fue Saúl y quién fue Samuel. Hermana Dalila, Saúl, rey de Israel. ¿Y cuál fue su hermana Dalila? No sé si se acuerda, él fue, ¿qué número de rey fue de Israel? Fue él. El primero. El primero, muy bien, hermano Juan Carlos. Fue el primero. El pueblo de Israel quería un rey. Y Samuel, profeta, ungió a Saúl como rey. Pero este rey Saúl, cuando leemos el libro de Samuel, vamos a encontrar que es un rey que no hace caso a Dios, que trata de complacer a sus hombres para quedar bien delante de ellos. Y en esta ocasión había una guerra y el profeta Samuel había dicho lo siguiente: descenderás delante de mí a Gilgal, y aquí yo descenderé a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Y le dice el profeta: esperarás 7 días hasta que venga a ti y te muestre lo que debes hacer. El profeta Samuel le había dicho a Saúl: vas a esperar y cuando yo llegue te voy a decir lo que tienes que hacer. Bueno, pasaron los 7 días y Samuel no llegaba, dice la historia. Entonces Saúl, que estaba con ese nerviosismo de la gente que estaba con miedo, y él decidió ofrecer sacrificios a Dios, cosa que él no estaba ordenado a hacerlo, ni podía hacerlo. Entonces cuando Samuel regresa, Samuel ve que Saúl está ofreciendo sacrificios. Samuel se molesta y le dice, y Samuel dijo a Saúl: has obrado neciamente, y le dice: no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre, ¿no? Y lo que sabemos es historia conocida: Samuel unge a David como nuevo rey de Israel. Pero en este caso, si vemos la primera parte, fue Samuel quien había dicho a Saúl que espere, y él le va a mostrar. Y en la segunda parte vemos que Samuel está diciendo que al desobedecer las palabras de Samuel, realmente estaba desobedeciendo el mandato de Dios. Entonces, ¿qué podemos concluir ahí? De que Dios usa hombres, en este caso sus profetas, para transmitir su mensaje. ¿Qué más podemos concluir acerca de esta enseñanza? De que las palabras transmitidas que Dios usa a sus profetas son o tienen la misma autoridad divina que si Dios mismo lo hubiera transmitido directamente. ¿Sí? Bien. Y vamos con la última, o la tercera y última enseñanza que podemos sacar acerca de las palabras de Dios en el Antiguo Testamento. Y es esta: el discurso escrito. Entonces, la primera que hemos visto era el discurso directo, Dios hablando al hombre directamente. La segunda que vimos era el discurso profético, Dios no hablando directamente, sino hablando a través de un profeta. Y en este discurso escrito vemos que Dios utiliza la escritura, ya no solamente una voz hablada, sino también la escritura. Y lo vamos a ver de dos formas. Por ejemplo, Dios escribiendo él mismo, o que un profeta suyo escriba el mensaje que Dios tiene para su pueblo. Y acá tenemos dos textos, cada uno, por ejemplo, Éxodo 31:18, donde menciona que las tablas del testimonio, los 10 mandamientos, dice, escritas por el dedo de Dios. ¿No? Obviamente Dios no tiene dedos, esta es una expresión que posiblemente Dios usó otros medios para que pueda con su poder formar estas palabras en las tablas. Y Jeremías 32 dice, así dice el Señor de Israel, escribe en un libro todas las palabras que te he hablado. Entonces, Dios le está diciendo a Jeremías, escribe. Estas palabras son palabras que vienen de Dios. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta tercera enseñanza? Bueno, que Dios puede registrar sus palabras por escrito. Y estos escritos o esta escritura, sea directamente por él o por medio de sus profetas, es palabra de Dios. ¿Sí?
Entonces, resumiendo todo esto, la pregunta sería, ¿qué nos enseña el Antiguo Testamento sobre la inspiración? Entonces, hermanos, a ver, de lo que hemos visto, ¿qué cosa diría que nos enseña? Hemos visto tres cositas, pero hemos visto 5 cosas por ahí que nos enseña el Antiguo Testamento. A ver, ¿quién recuerda o puede participar y decirlo? Algo de lo que se acuerda que hemos visto hasta ahí. ¿Qué cosa es posible para Dios? A ver, ¿alguien? Bueno, la primera es que Dios se comunica con el hombre. Es posible una comunicación verbal. Dios se comunica con el hombre. ¿Qué otra conclusión más vimos? A ver, ¿alguien por ahí se acuerda? Dios se comunica directamente, pero también hay otra forma de que Dios se comunica. Que Dios se comunica por medio de profetas, ¿sí? Y también hemos visto que el lenguaje humano no es una barrera para que Dios se comunique con el hombre. Y también hemos visto que lo que los profetas dicen de parte de Dios es como si Dios mismo los hubiera dicho, porque es Dios quien manda a esos profetas. Y por último, hemos visto que el Antiguo Testamento, muy bien, hermana de Lilia también, eh, hemos visto que la palabra de Dios es posible ser comunicada a través de escritura. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿hasta ahí alguna pregunta, algún comentario con respecto a lo que hemos tocado? Si no, vamos a pasar con el Nuevo Testamento, ¿sí? ¿Algún comentario, pregunta, hermanos? Bien, si no hay preguntas, entonces quizás sí se entendió. Y vamos a continuar con el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, ya hemos visto que el Antiguo Testamento nos da ciertas enseñanzas, pero el Nuevo Testamento lo que va a hacer es que va a no solamente revalidar lo que el Antiguo Testamento nos ha enseñado, sino que nos va a dar una mejor o mayor comprensión acerca de lo que es palabra de Dios. Entonces vamos a ver también 3 tipos de enseñanza. La primera es que revalida el Antiguo Testamento. Es que todo el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Por ejemplo, vamos a ver que el apóstol Pablo va a mencionar esto en 2 de Timoteo 3:16. Y hermanos, aquí sí me gustaría que una persona voluntaria pueda leer este pasaje. No sé si alguien se anime a leer, por favor. Hola, yo lo leo. Gracias. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Así es. Bueno, hermanos, en este pasaje es demasiado enriquecedor y se puede sacar muchas aplicaciones, sobre todo la parte que dice y útil para. O sea, la Biblia no solamente te dice es inspirada por Dios, sino es útil para. Y ahí tiene un propósito pedagógico, un propósito discipulador, un propósito de corrección, de piedad, etc. Y eso se puede hablar muchas cosas acerca de eso, pero ahora nos vamos a centrar solamente en la primera parte, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, primero, acá no se refiere que alguna parte de la escritura, estamos viendo un contexto en que Pablo estaba refiriéndose al Antiguo Testamento, o sea, el canon de lo que hasta ese momento era considerado. Pablo dice, toda esa escritura, todo ese Antiguo Testamento que ellos han recibido, es inspirada por Dios. Aquí está una mención que justamente estamos tratando de definir, inspirada por Dios. ¿Y qué significa esta palabra? La palabra en griego, hermanos, es una palabra compuesta que significa soplada o exhalada por Dios, como cuando uno da un soplo de vida. No sé ustedes, a mí me hace acordar cuando Dios, por ejemplo, hizo al hombre y le dio soplo de vida. Es una palabra, como le digo, que da a entender de que es Dios el que hace que este escrito sea palabra de Dios. A través de este acto sobrenatural que hace el Espíritu Santo, sea palabra de Dios.
Entonces, este soplo divino asegura de que el escrito final que es presentado a los hombres, a los cristianos, al pueblo de Dios, sea realmente palabra de Dios. Pero no solamente queda ahí, también tenemos otra enseñanza que da el apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro lo que nos da es que no solamente hay un carácter divino, sino también hay un carácter humano. Hay un carácter divino y humano. Y esto lo vemos en 2 de Pedro 1:20 al 21. Y también me gustaría que una persona voluntaria pueda leer, por favor. A ver, una persona voluntaria que quiera leer ese pasaje, Yo. A ver, por favor. pero ante todo saber que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres, inspirados por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. 2 de Pedro 1:20 y 21. Ujú. Muy bien. Miren, hermanos, acá menciona dos cosas. Mencionan, mejor dicho, dos personajes aquí. Hombres y Espíritu Santo. ¿Sí? Hay dos acá que actúan. Dice, hombres hablaron. Perdón. Pero estos hombres que hablaron, dice, hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Y un poquito más atrás dice, ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Pero esta palabra inspirados no es la misma palabra que se usó en el versículo anterior de 2 de Timoteo, sino que viene de otra palabra griega que significa llevados o impulsados. Entonces, fueron hombres que fueron impulsados por el Espíritu Santo. Interesante que esta misma palabra se utiliza, por ejemplo, en Hechos 27:15, para ese impulso que da el viento hacia el barco donde estaba Pablo. Entonces, este viento que impulsaba el barco, que hizo que el barco simplemente sea conducido por este viento, esa misma intensidad es lo que menciona este pasaje el apóstol Pedro, diciendo que estos hombres escribieron, pero no escribieron simplemente porque quisieron escribir, sino que hubo una motivación interna producida por el Espíritu Santo. Entonces, no es que simplemente estos hombres caminaron, se sentaron, reflexionaron y dijeron, voy a escribir algo de parte de Dios, pero que simplemente fue su propia reflexión personal y humana, sino que detrás de ellos, consciente o inconscientemente, el Espíritu Santo estuvo obrando para que puedan escribir palabra de Dios, ¿sí? Bien, hermanos, entonces, ¿qué nos lleva a concluir esta primera enseñanza? Primero, de que todo lo que se considera como escritura, todo lo que está dentro del canon, por ejemplo, para Pablo, el Antiguo Testamento, es palabra de Dios. O sea, no es que contiene palabra de Dios. Timoteo dice, toda la escritura es palabra de Dios, inspirada, soplada por Dios, tiene el sello divino, ¿sí? Bien, vamos ahora entonces con la segunda enseñanza del Nuevo Testamento, que existe una unidad orgánica entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay una unidad. Esta unidad orgánica va a hacer que lo que se diga del Antiguo también se diga del Nuevo Testamento. Y esta unidad orgánica, hermanos, la encontramos en la actividad profética y en la actividad apostólica. Lo que los profetas hablaron en el Antiguo Testamento de parte de Dios, pues la actividad apostólica hace que ellos también hablen de parte de Dios, palabra de Dios. Entonces, otra persona voluntaria que por favor pueda leer 2 de Pedro 3:1 al 2. Una persona voluntaria, por favor. Yo, hermano. Amados, esta es ya la segunda carta que os escribo, en las cuales, como recordatorio, despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento, para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Segundo de Pedro
capítulo 3, versículo 1 y 2. Gracias, hermano Juan Carlos. Entonces, hermanos, aquí podemos ver dos cosas, ¿no? El apóstol Pedro está diciendo que recuerden. ¿Qué cosa recuerden? Por una parte, las palabras dichas por los santos profetas, y esas palabras hemos dicho que eran palabras de Dios, pero a la vez también dice, y el mandamiento del Señor. O sea, también otra vez, palabras del Señor. Y esta palabra del Señor se transmite o es declarado, dice, por vuestros apóstoles. Entonces vemos cómo los mismos apóstoles predicaban y ellos enseñaban de que lo que los profetas hacían en el Antiguo Testamento, ahora los apóstoles lo están declarando. ¿Y qué cosa están declarando los apóstoles? Si ustedes revisan los evangelios, por ejemplo, o revisan el libro de Hechos, la predicación de Pedro va a ser que lo que se decía del Cristo se ha cumplido, de que Cristo ha resucitado, de que Él es el cumplimiento perfecto de lo que los profetas predicaban. Entonces Sam Waldron, que es un teólogo contemporáneo, va a explicar más o menos así, va a decir lo que el Antiguo Testamento anunciaba o profetizaba, el Nuevo Testamento dice, se ha cumplido. Entonces, si el Nuevo Testamento está en la autoridad de decir, este es el cumplimiento, recalca su unidad, hermanos, de que el antiguo se cumple en el nuevo o es anunciado y declarado. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir en esto? Nuevamente, de que hay una unidad orgánica. ¿Qué significa eso? Hermano, ¿qué significa la palabra orgánica? Que aquí hay algo vida, que algo afecta al otro. Es como el cuerpo humano, ¿no? Si a usted se golpea con el dedo del pie, todo su cuerpo va a adolecer. En este caso, al decir que es una unidad orgánica, estamos diciendo que lo que se dice del Antiguo Testamento, eso se continúa en el Nuevo Testamento. Por consiguiente, hermanos, la tercera enseñanza es lógica, es decir, que todo el Nuevo Testamento, al ser una unidad orgánica del Antiguo, también es considerado palabra de Dios. Y esto es por eso lógico al encontrar que los mismos apóstoles consideraban que su palabra apostólica también era palabra de Dios. Y le voy a dar un solo ejemplo, porque como le dije, esto es algo breve, pero un solo ejemplo de cómo los apóstoles consideraban sus escritos como palabra de Dios. Entonces, quiero una persona voluntaria que pueda leer este pasaje de 1 de Timoteo. Una persona voluntaria, hermanos. ¿Alguien que pueda leer? Yo, hermano. Hermano Juan Carlos. Gracias. Sí, se fue. Ahí está. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. No admitas acusación contra un anciano, a menos de que haya 2 o 3 testigos. 1 Timoteo capítulo 5, versículo del 17 al 19. Gracias, hermano Juan Carlos. Bueno, es interesante. Pablo dice, porque la Escritura dice, ¿no? Y menciona 2 textos, pero estos textos han sido extraídos o citados del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y Pablo no hace una diferencia, no dice, bueno, la Escritura es esta y esto otro es algo insertado o es un mensaje de un hombre de Dios, pero que no es considerado escritura, no. El apóstol Pablo dice, la escritura dice esto, y también dice el otro. Entonces, ¿qué podemos concluir de estas enseñanzas? Es que los escritos del Nuevo Testamento gozan de la misma naturaleza divina que el Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir esto? Que también son palabra de Dios. Entonces, hermanos, para resumir todo esto del Nuevo Testamento, ¿qué podemos decir? Bueno,
¿Qué nos enseña el Nuevo Testamento? Entonces, primero hemos visto que todo el Antiguo Testamento es palabra de Dios, según Timoteo lo menciona, y también hemos visto que el Nuevo Testamento es una continuación, una unidad orgánica de la actividad profética que también continúa en el ministerio de los apóstoles. Pero también entonces, o por lo tanto, vemos que lo que se dice del Antiguo Testamento se continúa en el Nuevo Testamento. Ambos son palabra de Dios, hermano, ¿sí? Entonces, habiendo visto todas estas enseñanzas, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, vamos a intentar dar una definición de lo que significa la inspiración. Hay varios autores que suelen dar ciertas definiciones más exactas, más precisas, más cortas, pero vamos a utilizar una definición del teólogo Erickson. ¿Cómo se definiría la inspiración? La influencia sobrenatural del Espíritu Santo en los autores de las Escrituras. ¿Para qué? Para que ofrecieran en sus escritos, en estos textos que tenemos ahora, un informe fiel de la revelación, o para que estos escritos sean realmente palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? De que la inspiración significa que todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento son palabra de Dios, inspiradas. Quiere decir que su naturaleza es divina, proviene de Dios. Pero no solamente basta con definirlo. De lo que hemos visto, también podemos sacar tres propiedades importantes a recalcar de las Escrituras. La primera es su extensión. Si alguien me pregunta, o uno se pregunta, ¿de dónde a dónde es palabra de Dios? ¿Y de qué parte es palabra de hombre? Pues la Biblia dice, toda la Escritura es palabra de Dios, hermanos. Es plenaria, o sea, de tapa a tapa. Desde Génesis hasta Apocalipsis, cada parte de la Biblia es palabra de Dios. Y otra pregunta que puede venir es, pero la palabra de Dios, ¿en qué sentido? ¿Es el significado, el mensaje, el contenido o las palabras en sí mismas son importantes? Pues bueno, la Biblia nos enseña de que no solamente el contenido, el mensaje, sino las palabras mismas son palabras que se consideran palabra de Dios. Y eso, hermanos, nos permite no solamente estudiar qué cosa es el mensaje, sino estudiar si está en verbo pasado, futuro, presente. Eso permite lo que se llama la exégesis, hermanos. Entender la Biblia de una manera que se estudien las palabras, el contexto, las oraciones, porque el Señor nos dice algo. Y bueno, el tiempo no nos da para dar ejemplos, pero como le dije, la Biblia da importancia no solamente al mensaje, sino también a las palabras. Y una tercera propiedad que también lo vimos es que no solamente la Biblia tiene una naturaleza divina, tiene también una naturaleza humana. Porque recuerdan, hermanos, la Biblia no vino del cielo y cayó a la tierra y acá se quedó para nosotros. La Biblia fue escrita por hombres humanos. Por lo tanto, es confluente. ¿Qué quiere decir confluente? Que confluye tanto Dios como el ser humano en la producción de esta escritura. Y esto, hermanos, esta tercera parte es una parte que justamente conlleva a más preguntas, porque conlleva a decir, ok, pero ¿en qué sentido el hombre participó? ¿Cómo entendemos esta participación humana? Entonces, pero antes de pasar a esta siguiente parte, quisiera saber si tienen alguna pregunta, algún comentario, hermanos, que quieran hacer con respecto a las enseñanzas vistas hasta aquí. Los escucho. Bien, si no hay preguntas hasta aquí. Y recuerden, hermanos, que también pueden usar el chat, si es que desean escribir por ese lado, si no pueden usar el micrófono. Entonces vamos a la pregunta que conlleva la tercera propiedad, que es la naturaleza divina humana o confluente. Y es esta. ¿Cómo debemos entender esta confluencia divina humana? Bueno, para empezar vamos a hacer algunas aclaraciones que nos van a permitir intentar responder a esta cuestión.
porque realmente, hermanos, esto es un misterio. No se puede dar una definición correcta o explicar cómo es que esto se da. Es como que uno quisiera tratar de entender cómo es que Cristo es tanto Dios como hombre. Es un misterio, hermanos. Pero tenemos que intentar dar ciertas cosas que nos van a esclarecer un poco, aunque sea la doctrina, ¿sí? Primero, no se trata solamente de un dictado. Yo sé que hay personas que sostienen eso, ¿no? Que en el pasado creían que los hombres simplemente eran máquinas, ¿no? Como un secretario, ¿no? Que Dios está dictando y el hombre está escribiendo. Pero no, en la Biblia vamos a encontrar que Dios habla de distintas maneras, no solamente a través de un dictado. Entonces, ¿qué otras maneras Dios utiliza aparte del dictado? Dios utiliza, por ejemplo, visiones, utiliza sueños, testimonios o inclusive la investigación de un mismo autor. O sea, el autor humano no solamente se sienta a recibir palabra de Dios, sino que el autor inclusive se mueve a investigar. Entonces vamos a ver, por ejemplo, algunos casos. El dictado, como la mayoría piensa, sí, hay palabras de la Biblia que han sido dictadas. Por ejemplo, Apocalipsis 2:1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto. Entonces acá vemos un ejemplo de dictado, ¿no? Está diciéndole, escribe. O sea, sí hay una forma de dictado ahí específico. Pero también, por ejemplo, vamos a encontrar investigaciones del autor humano. Entonces aquí quisiera una persona voluntaria que también pueda leer este pasaje. A ver, por favor, hermanos, una persona voluntaria. Yo, hermano. Gracias, hermano. Por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos ha dado transmitido, nos han transmitido los que desde en el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. También a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Lucas 1:4. Entonces, hermanos, miren, gracias, hermana Lili. Aquí vemos que el autor Lucas está diciendo, a mí me ha parecido conveniente. Entonces hay también una motivación humana, ¿no? Y a la vez también él está diciendo que hubo una diligencia. Él estuvo investigando, estuvo preguntando a los testigos, estuvo escribiendo, tratando de ordenar las ideas. Entonces vemos también entonces que no solamente Dios utiliza un dictado, sino que también utiliza la investigación propia del autor humano. Pero también hay otra forma, como le dije, hay varias formas, pero estamos viendo solamente tres particulares, ¿no? Por ejemplo, el testimonio propio de un testigo que vio el hecho, ¿no? Otra persona voluntaria que pueda leer esto, por favor. Yo. Ya. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Primera de Juan 1, del 1 al 4. Gracias, hermana Sofía. Entonces, vemos que aquí el apóstol Juan está diciendo lo que hemos oído, lo que hemos visto. No es que alguien le está dictando, ¿no? Sino que él está poniendo por escrito lo que él ha presenciado. Entonces vemos también que, como le dije, no solamente se trata de un dictado, sino que hay una motivación del autor humano, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos concluir de esto que hemos visto así brevemente? Que los autores humanos también transmitieron su personalidad en los textos sagrados. No es que, como le dije, no es que Dios haya bajado la Biblia desde el cielo, pero tampoco es que Dios haya simplemente dictado, sino que aquí vemos que también el autor humano imprime su personalidad.
Por eso vamos a encontrar, por ejemplo, el apóstol Pablo, que sus cartas se caracterizan por tener un espíritu así de exhortación, de firmeza, pero también vemos cuando leemos al apóstol Juan en una actitud más amorosa, más de un papá que te dice hijitos amados, o podemos encontrar al dulce cantor de Israel como el rey David, componiendo salmos tan dulces y llenos de vida. O podemos encontrar autores como, por ejemplo, como le dije, los profetas del Antiguo Testamento, denunciando y teniendo un carácter de repente más pasional. Entonces vamos a encontrar sus propias características. E inclusive algunos van a escribir de una manera prolija, muy bonita, y otros van a escribir de una manera que parece un niño que recién está en primaria. Entonces, no es que los autores humanos no tengan participación en la escritura, sino que, como le dije, la escritura es de naturaleza divina y humana, ¿sí? Wayne Grudem es un teólogo contemporáneo y menciona un poco esto, de cómo es que Dios utilizó el Espíritu, Dios el Espíritu Santo utilizó a estos hombres para que sin violar su libertad, su voluntad humana, su personalidad, hizo que esta palabra sea no solamente palabra de hombres, sino también palabra de Dios. Y aquí, hermanos, es justamente lo que conlleva al segundo tema de la noche, que como le dije es un tema que no es tan fácil, pero sí podría ser fácil de un motivo. Si es que Dios hubiera hecho que la escritura cayera del cielo, ¡pum!, a la tierra, todos diríamos que esto es simplemente palabra de Dios y punto, se acabó. Pero cuando nosotros sostenemos que la Biblia es de naturaleza divina y de naturaleza humana, entonces la pregunta cae así. Si los autores humanos también participaron de las escrituras, entonces ellos también pueden errar, pueden equivocarse, pueden confundirse. O sea, ¿cómo podemos hablar de una escritura sin errores o sin fallas? O sea, si fuera solamente de naturaleza divina, no hubiera debate, hermanos, porque es Dios hablando y se acabó. Pero como vemos que hay una participación humana, hay personas, hay maestros, hay teólogos, hay hombres honestos que se preguntan qué tanto afecta la naturaleza humana en el escrito que tenemos como palabra de Dios. Es como la pregunta que a veces nos hacemos, ¿Jesús pudo pecar o no pudo pecar? No sé si han escuchado esas preguntas. Si Jesús es Dios, no puede pecar. Si Jesús es hombre, puede pecar. Entonces, hermanos, hay preguntas que generan a raíz de esta doble naturaleza. Y eso nos lleva justamente al tema de la inerrancia. Entonces, antes de tocar este tema, quisiera saber si hay alguna pregunta de lo que hemos visto hasta aquí. Me gustaría saber, de repente por chat o por micrófono, me gustaría si todo hasta aquí, lo que se ha dicho, está claro. Si hay algo que no se ha entendido bien, siéntanse libres, hermanos, de poder participar. Bien, hermanos. Entonces, continuemos. Este tema lo vamos a tratar de una manera, como le dije, introductoria, y yo les animo a que sigan estudiando las doctrinas de las Escrituras, para que así poco a poco podamos ir creciendo en conocimiento. Pero como introducción yo diría que justo ese tema de la inerrancia proviene directamente de la doble naturaleza de la Biblia, porque es tanto humana como divina, ¿sí? Y la pregunta es, ¿puede contener enseñanzas erróneas la Biblia? ¿Podría contener enseñanzas erróneas, enseñanzas falsas? ¿O la Biblia no tiene lugar para eso? Hay algunas personas que pueden decir, por ejemplo, en la antigüedad, los teólogos o los cristianos antiguos no hablaban de inerrancia, solo hablaban de lo que se le llama la infalibilidad de las escrituras, que la Biblia afirma en sus declaraciones cosas verdaderas. Entonces algunos dicen que hablar de inerrancia es opuesto a hablar de infalibilidad. Es como dos términos opuestos.
tú eres inerrantista y tú eres infalible. Algunos dicen, yo creo en la inerrancia, y algunos dicen, no, yo creo que la Biblia es infalible. Entonces, algunos ven como términos distintos. Otros dicen que la infalibilidad es un concepto general y dentro de la infalibilidad está el concepto de inerrante o inerrancia. Y otros simplemente ven estos dos términos como paralelos o que no tienen que ver mucho el uno con el otro o son de repente suplementarios o complementarios. Entonces, pero nosotros vamos a tratar de enfocarnos un poco en inerrancia porque es el término que normalmente más se habla hoy en día en los libros de textos traducidos en español. Entonces, vamos a comenzar con algunos conceptos de inerrancia. Alguien dice, yo sostengo la inerrancia bíblica, pero la pregunta sería, ¿qué entiendes por inerrancia? Entonces, no es lo mismo para una persona entender inerrancia que otra. Hay algunos que creen de una manera y otros que creen de una manera distinta. Es como, por ejemplo, que alguien, si una persona viaja a otro país y dice un término, de repente ese término para esa persona significa otra cosa. Entonces, hay que definir qué queremos decir con inerrancia. Entonces, algunas personas han sostenido una inerrancia que se conoce como absoluta. ¿Qué significa esto? Que todo lo que la Biblia menciona es totalmente cierta. O sea, la Biblia menciona temas científicos, históricos, y toda aquella cosa que afirma, eso es cierto. Algunas veces esta posición lo que hace es interpretar literalmente todo lo que la Biblia dice. Si la Biblia menciona que el sol se puso, es porque el sol se puso y por lo tanto el sol no es que la tierra gira alrededor del sol, sino que es el sol que gira alrededor de la tierra. Entonces algunos, por ejemplo, se consideran o puede llegar a un extremo de decir que la Biblia enseña que la tierra es plana. Puede llegar a ese extremo de decir eso porque dice la Biblia, dice así, así lo enseña. Algunos sostienen una inerrancia que se puede decir plena. Quiere decir que la Biblia no tiene como función principal enseñarnos ciencia o enseñarnos historia o enseñarnos cosas como las disciplinas que conocemos hoy en día. Pero si la Biblia menciona algo acerca de eso, no va a ir en contra. La Biblia no va a ir en contra acerca de eso. Otras personas prefieren decir inerrancia limitada. ¿Qué quiere decir esto? Que la Biblia es inerrante o infalible, y hay algunos que aquí lo prefieren decir infalible, en el sentido que solamente la Biblia no yerra en lo que es asuntos doctrinales, en asuntos de salvación. Pero la Biblia puede tener un error de repente de fechas, de un acontecimiento histórico que de repente menciona y que no sucedió, o que si menciona 300 hombres en realidad fueron más o fueron menos. Ellos dicen, eso puede ser posible que la Biblia se equivoque, pero en cuanto a asuntos doctrinales o de fe, la Biblia es infalible. Entonces, algunos mencionan que la Biblia es inerrante de una forma limitada. Hermanos, y otros mencionan que la Biblia solamente es inerrante de propósito. Dice, bueno, el propósito de la Biblia es llevar a la gente hacia una comunión personal con Cristo, así que su función no es tanto dar verdades. La Biblia puede contener ciertas formas de mitos o ciertas formas de cosas que no necesariamente han sucedido, son verdad, puede equivocarse, pero en cuanto a su propósito, que es lograr que la gente tenga comunión con Cristo, ahí es lo único que podemos estar seguros que es cierto. Y si seguimos, vamos a encontrar mucho más posiciones, desde posiciones, como le dije, más conservadoras o fundamentalistas, hasta posiciones ya liberales o posiciones que niegan prácticamente la Biblia, como si la Biblia no fuera verdad en nada de lo que dice. Entonces, hermanos, hablar de inerrancia es un término muy amplio e inclusive hay un libro que no está traducido en español, se llama 5 puntos de vista acerca de la inerrancia bíblica. Si algún día lo logran traducir al español, Editorial Vida creo que ha hecho traducciones de varios de este formato, que es invitan a 5 expositores de 5 puntos de vista y entre ellos se pregunta, dialoga, hay una interacción
muy rica y académica. Lamentablemente no está en español, pero si alguno tiene acceso o puede leer en inglés, es un libro que puede introducirnos a este tema de estos puntos de vista. Entonces, hermanos, vamos a tratar de definir, dar ciertos alcances acerca de la inerrancia, pero vamos a coger algunas definiciones. Por ejemplo, el teólogo Grudem da una definición general, ¿no? Dice que la inerrancia de la Biblia significa que en los escritos originales la Biblia no afirma nada contrario a la verdad, y él define así a la inerrancia. Erickson, por su parte, da una definición un poquito más, trata de ser más preciso, dice, cuando la Biblia es interpretada correctamente, y él dice, cuando la Biblia se interpreta correctamente, lo que está tratando de decir es que a veces hay interpretaciones que se sacan de la Biblia y se cree que eso es lo que dice la Biblia y termina siendo un error. Pero dice, cuando se interpreta correctamente, a la luz del nivel cultural, de la comunicación que había en ese tiempo, en los que se escribió, y el propósito original que fue dado, dice, él cree y sostiene que ahí hay una inerrancia, que ahí es cierto todo lo que afirma. Entonces él dice, para hablar de inerrancia, se tiene que hablar, pero cuando la Biblia se interpreta de acuerdo a cómo fue escrito. Ustedes sabrán de que hay muchas sectas, por ejemplo, que utilizan la Biblia pero para poder sacar doctrinas heréticas inclusive, y no es que necesariamente la Biblia los apoya, sino que a veces es producto de una mala interpretación o un estudio negligente de las Escrituras. Entonces, diríamos, de una forma más simple de entender lo que se conoce como la inerrancia, ¿qué significaría? Que todo lo que la Biblia enseña o dice, interpretada correctamente, está exento de falsedad. Y esto se sostiene en la veracidad de las Escrituras. Si la Biblia dice ser palabra de Dios o que es verdad, entonces sería contradictorio sostener de que la Biblia es verdad y al mismo tiempo afirma cosas que son contrarias a la verdad. Entonces habría una contradicción ahí. Pero a veces, como le dije, vamos a tratar de confundir el término inerrancia con precisión. A veces entendemos que ser preciso equivale a no errar, pero vamos a ver que no es así. En la Biblia vamos a encontrar, por ejemplo, algunas cosas que aparentemente, acá la Biblia se confundió o es errada. Pero si uno realmente estudia la Biblia en su contexto, vamos a entender que no es así. Por ejemplo, la Biblia puede utilizar lenguaje ordinario. Hay muchos pasajes de la Biblia que menciona, por ejemplo, que el sol se había puesto o que la lluvia cayó. Ahora, hermanos, eso lo usamos nosotros a diario. Cuando usamos, uy, mira, ya salió el sol, o ya se puso el sol, vamos a ver la puesta del sol. Estamos hablando en términos coloquiales, en términos ordinarios. Obviamente nosotros sabemos que no es el sol, sino es la tierra que se está moviendo. Pero nosotros hablamos desde el punto de vista de quien observa. O por ejemplo, la lluvia cayó. ¿Cuál es el punto de referencia? Pero la Biblia menciona eso porque la Biblia muchas veces va a hablar en lenguaje ordinario. ¿Sí, hermanos? Otra aclaración es que el término inerrancia no significa necesariamente que las citas o los textos se digan de una manera exacta. Por ejemplo, leemos el Nuevo Testamento y vamos a encontrar que los apóstoles citan paráfrasis. O sea, ellos citan una versión interpretada del Antiguo Testamento, pero no están dando algo contrario a la verdad, no están mintiendo o engañando, simplemente están siendo, de su punto de vista, esa era la forma en cómo se citaba o la forma en cómo se referenciaba algo. Hoy en día, por ejemplo, en el círculo académico se tiene que citar entre comillas y se tiene que hacer todo tal cual se está tomando de un texto, si no sería plagio, ¿no? Dicen así algunos. Y otra aclaración, hermanos, es que la Biblia, que sea inerrante, no quiere decir que no tenga errores gramaticales.
O sea, que alguien no sepa escribir bien no quiere decir que está mintiendo. Si un niño, por ejemplo, escribe en una hoja a su papá y le dice, papá, te quiero, y le escribe el quiero con la K de kilo y no con la Q, no quiere decir que le está mintiendo. Simplemente está escribiendo de acuerdo a su propia formación que tiene el niño, ¿no? Entonces vamos a encontrar en los textos originales que a veces los autores escriben mal o manejan muy mal el griego, pero están de todas maneras dando palabra verdadera de Dios. Entonces, hermanos, el hecho de que la Biblia sea verdad no necesariamente significa que sea precisa, pero la precisión no tiene que ver con verdad. Son términos totalmente distintos, ¿sí? Podemos encontrar, por ejemplo, que la Biblia menciona números redondeados, o que la Biblia menciona, cita profetas de un término distinto a lo que hoy en día esperaríamos, y etcétera. Entonces, hermanos, pero el término, como digo, inerrancia es un término muy debatido hoy en día. Algunos prefieren decir simplemente infalibilidad. Va a depender mucho del concepto que le dan al término, pero yo solamente quiero mostrarles esto a nivel, como le digo, introductorio, para que poco a poco podamos acercarnos a las escrituras. Bien, estos serían los dos temas que hemos visto esta noche. Quisiera saber si de repente hay alguna pregunta, algún comentario, hermanos, pero sobre todo me gustaría saber qué cosa le lleva esto que hemos visto a nuestra vida. ¿Qué cosa significa para nosotros que la Biblia sea palabra de Dios, inspirada, soplada? ¿Qué significa para mí como cristiano? ¿Qué importancia tiene eso para mi vida? Entonces, de repente me gustaría escuchar sus comentarios o aportes para cómo esto se aplica. ¿Qué importante es para mí o solamente es un conocimiento y ya? Entonces, me gustaría escuchar los hermanos. Si tienen una pregunta también, hermanos, siéntanse libre, pero me gustaría también sobre todo escuchar sus comentarios o aplicaciones acerca del tema. ¿Alguna aportación, hermanos? ¿Nada? ¿Simplemente fue conocimiento? No creo, ¿no? ¿Cuál tiene que ser, hermanos, nuestra actitud cuando nos acercamos a la Biblia? Si la Biblia es inspirada por Dios, hermanos, no es simplemente un libro cualquiera. No es que yo me estoy colocando a leer una novela o disfrutar de cómo David venció a Goliat. Hermanos, cuando nos acercamos a la Biblia, estamos escuchando a Dios. Y su palabra, como vamos a hablar la próxima semana, es autoritativa. Si la Biblia no solamente te menciona cuentos bonitos, la Biblia te dice la voluntad de Dios para tu vida. Si realmente crees que la Biblia es palabra de Dios, entonces tienes que atenderla y tienes que escudriñarla, estudiarla. Es imperante para nosotros. ¿Qué pasaría si la Biblia sea solamente un libro de humanos? Bueno, entonces es la opinión de él. Yo respeto al apóstol Pablo, su opinión, lo respeto, pero yo tengo mi opinión. No, hermanos. Si la Biblia es la palabra de Dios, entonces por más que lo escribió el apóstol Pablo, o lo escribió el apóstol Pedro, o lo escribió un pastorcillo del Israel del Norte que no tenía estudios secundarios, por más que lo escribió esta persona, es palabra de Dios, hermanos, y por lo tanto es autoritativa para nuestra vida. Tenemos que leerla con un corazón realmente dispuestos a escucharla y a recibirla. Si esta palabra me dice a mí que yo estoy andando en pecado, si yo estoy andando mal, si yo tengo que cambiar mi orgullo, si la Biblia me insta a acercarme a Cristo y realmente reconocerlo como Señor, no me está diciendo como una palabra de hombre, me lo está diciendo como palabra de Dios. ¿Cuál es la confianza de que la Biblia sea infalible, de que no me mienta? Es de que lo que la Biblia me promete es lo que Dios lo va a hacer. Si Dios me dice a mí que me arrepienta
y que Cristo me va a perdonar mis pecados y que no me va a mandar a la condenación, sino a la vida eterna, entonces yo me puedo sentir seguro de que su palabra no me está engañando, de que me está diciendo la verdad. Por lo tanto, no solamente creer que es palabra de Dios, sino que Dios no me miente, sino que Dios lo que me dice, eso es. Lo que Dios dice que va a hacer en mi vida, eso va a ser. La Biblia me que no solamente me sirven para momentos alegres, sino también para momentos tristes. Echad vuestra ansiedad, dice el apóstol Pedro. Entonces, cuando me acerco a la Biblia, me acerco a su palabra divina, a la palabra de Dios, hermanos. Y en eso me gustaría que nos quedemos. Cuando yo estoy leyendo la Biblia, no estoy leyendo solamente un libro para poder aprender como cualquier libro de literatura, filosofía, sino que realmente la Biblia está hablándome. Dios me está hablando, hermanos, ¿sí? Bien, hermanos, si nadie tiene un comentario, un aporte, un testimonio, algo que quieran decir acerca de la clase de hoy, yo creo que eso sería todo por mi parte. No sé si Xiomara quiera comentar algo final para dar por concluir este taller. Bueno, gracias Nimrod por... Espera, me voy a terminar esto.